Muy buenos días, que Dios te bendiga. Agradecemos al Señor el poder reunirnos en este día en su nombre. Y quiero compartirte una porción de su palabra. Esto está en Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Cuida su rebaño. Él es bueno, bondadoso. Así es nuestro Señor Jesús. Él te quiere proteger, Él te quiere guardar, estar en las buenas y en las malas. En todo momento estará de tu parte. Ahora te invito a orar por unos segundos, agradeciéndote, Señor, con toda nuestra fuerza por este día. Gracias por permitir en este día reunirnos en tu nombre. Al inigualable, al poderoso, al que siempre está de nuestra parte, reciba todo el honor. Te damos las gracias, mi Señor, y le pedimos al Espíritu Santo que hoy día una vez más nos pueda sorprender. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un agrado nuevamente estar conectados para llevar un mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad lleva por título Sentido Común. Se preguntarán de dónde tomé este título para esta reflexión. Bueno, les cuento un poquito. Viendo un programa en Netflix, empecé a buscar ahí y me llamó la atención un título que decía ahí, las islas más peligrosas del mundo. Y empecé a buscar y dentro de esa encontré la historia de un joven que le gustaba pasear, visitar lugares y también, de acuerdo a lo que decían ahí, este joven llevaba la palabra, predicaba la palabra y él tiene la intención de acercarse a una de estas islas. Pero esta isla estaba prohibida por las autoridades que cualquier turista llegase ahí, porque ahí hay unos indígenas que en realidad ellos no tienen contacto con la humanidad hace más de 60 años. Entonces era muy peligroso, aparte de cualquier persona que vaya de afuera hacia ellos, le puede llevar alguna infección o algún contagio, y de lo mismo ellos, el recibimiento que le hacen a la gente, sabían que no era un buen recibimiento. Bueno, este joven desafió todas estas cosas, incluso le pagó a una persona pasando por encima de las autoridades establecidas en la localidad para que lo llevasen a ese lugar. Y resulta que este joven fue a ese lugar, pero una vez que él baja y llega a ese lugar, le cae una flecha. Es decir, los habitantes de esa localidad lo mataron. Entonces, cuando veía ese reportaje, realmente vino esta palabra, el sentido común. Yo creo que nosotros como creyentes también tenemos que apelar al sentido común. De hecho, nuestro guía, nuestro maestro, él en reiteradas oportunidades usó en la Escritura el sentido común. Y de eso se trata la reflexión de esta mañana. Y voy a dar el significado del sentido común. Dice así, se entiende el sentido común como aquello que es adecuado a hacer, pensar o decir en determinado momento. Esa es la definición. Ahora, lógicamente el deseo de esta reflexión es tratar de transmitir lo que el Señor Jesús trató de hacer con nosotros a través de las enseñanzas que Él impartía. La idea era, lógicamente, hacernos más cercanos, apelando a cosas comunes y también al mismo sentido práctico de las cosas. De acuerdo a algunos pasajes que nosotros vemos en la Escritura, el Señor Jesús usó este sentido común para enseñar y también para revelar el corazón de los hombres. Y vamos a ir a la Escritura en esta mañana para tomar uno de estos ejemplos que lo encontramos en Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y dice así, vamos a leer versículo y vamos a tratar de ir explicando cada versículo. Dice así, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. No sabemos
si este hombre fue puesto en ese lugar a propósito para poder pillar o hacerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, o era algo habitual en él que asistiera a la sinagoga. Versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Recordemos que en el capítulo anterior el Señor Jesús declara que Él es el Señor del día de reposo. Entonces, esta declaración que Él hace, lógicamente, afectó a las autoridades religiosas de esa época, ¿ya? Y tenemos que entender que cuando el Señor Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, nos está diciendo que el día de reposo nos hace bien. Y lo que ellos tenían con respecto al día de reposo era un sinnúmero de reglas o leyes que tenían que establecer, y muchas de esas leyes atentaban contra el mismo hombre. Por eso es importante lo que hoy vamos a hablar, ¿ya? Dice la Escritura ahí que los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría a alguien. Acechar significa observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. ¿Y cuál era el propósito? Poder condenarle, buscar algo en él para poder acusarle o condenarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él pasa por alto todo esto que nosotros acabamos de ver acá. El maestro sabía que ellos esperaban la ocasión para acusarlo al quebrantar este día de reposo de acuerdo a la tradición de ellos, ¿ya? Y sabía que la decisión que él estaba tomando cada vez más le acercaba al rechazo y a la condenación de los líderes religiosos de esa época. Versículo 4. Y les dijo, y aquí es donde entra el sentido común: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús acá? Claro, nosotros estamos viviendo hoy un día de reposo, pero esta persona está pasando una necesidad y por eso le hace esta pregunta. ¿Es lícito, está permitido, en el fondo, en los días de reposo, hacer bien o hacer mal? En el fondo, ¿qué está haciendo el Señor? Le está dando un golpe a su religiosidad con esa pregunta. ¿Es lícito sanar o no? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Hacer bien significa que sea algo de utilidad. ¿Y qué necesitaba ese hombre? Lógicamente necesitaba algo que le causara algún beneficio para salir de la condición en la cual él se encontraba. Porque lo contrario al bien es el mal, y mal es todo aquel que destruye, que rompe, que daña. Y también le hace esa pregunta. Dice, ¿salvar la vida o quitarla? Salvar significa liberar de un riesgo o peligro, poner en seguro, evitar un inconveniente, un impedimento, una dificultad o riesgo. Jesús estaba apelando a qué cosa? Al sentido común de estos hombres. Le estaba diciendo, o sea, ¿ustedes prefieren que este hombre siga en esta condición que está? ¿O por guardar el día de reposo de acuerdo a la tradición oral, no le sane? Y ellos, dice ahí la Escritura, que ellos callaron, no dijeron nada. Ahora, ¿era muy difícil esta pregunta que el Mesías estaba realizando? Por supuesto que no. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Aterrizar la tradición oral judía. Eso es lo que estaba haciendo. Una vez más, estaba apelando al sentido común de los fariseos y de los herodianos. Eso es lo que buscó en ese momento. Ahora, ¿qué hace el Señor? Jesús coloca en evidencia la condición de este hombre de la mano seca. Lo más probable es que si no hubiese hubiese sido sanado en ese momento, hubiese sido por toda la vida un mendigo. Tendría que haber esperado solamente de lo que los demás le daban. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en esa época, ¿qué era lo fuerte ahí? La agricultura, la ganadería, y necesitaba ambas manos para poder trabajar. Entonces, él necesita esto para poder cumplir con las demandas de aquella época, para poder subsistir. En el fondo, el Señor Jesús lo que quiere hacer con este hombre es mejorar su calidad
de vida. Y por eso le hace esta pregunta. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquí el Señor Jesús, ¿qué hace? Dice que mira alrededor con enojo. ¿Sabes por qué? Porque leíamos anteriormente que todos callaron. Ninguno se pronunció. Nadie dijo nada. Nadie fue movido a misericordia. ¿No? Vieron la condición de ese hombre. Pero ninguno de los religiosos que estaban ahí declararon absolutamente nada. Nada. Ahora, nosotros, de acuerdo a este versículo, nosotros podemos deducir que este hombre anteriormente tenía su mano bien, porque dice que le fue restaurada, o sea, su mano tiene que haber sido sana, normal. Probablemente esto le pasó en algún accidente, en alguna situación que vivió. Entonces él tuvo la oportunidad anteriormente de contar con sus dos manos, pero había sido privado de esta situación. Ahora, esta actitud de los fariseos enojó al Señor Jesús. ¿Qué piensa el Mesías en ese momento? Estos están llenos de tradiciones, de reglas de hombres, de interpretaciones incorrectas de la Escritura. No era la ley escrita, era lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Trabajan con un libro que se llama Talmud, que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y de las leyes. O sea, es una tradición oral. ¿Qué significa esto? Que se va repitiendo de generación en generación. No es la ley escrita, dijimos. Es algo que se repite en el tiempo. Ellos cuentan con una serie de restricciones en el día de reposo. Una de ellas, de acuerdo a esta interpretación que ellos hacen, era no cargar cosas. Por eso, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo sana a ese hombre de la camilla ahí? Y después le dice que tome su camilla y vaya. Y eso horrorizó a todos los que ahí estaban. Ellos no se preocuparon de que ese hombre había estado postrado, sino, ¿qué fue lo que ellos criticaron? Que andaba cargando algo. Porque en esta ley no se le permite a la gente cargar nada. Pero esa es la interpretación que ellos dan, porque eso no lo dice la Escritura. Otra cosa que ellos pensaban, que un hombre solamente podía ser sanado en el día de reposo siempre y cuando esa enfermedad fuera de muerte. Pero si no era así, tenían que esperar al otro día. Otra interpretación que ellos también le daban a la Escritura era de que las personas, al recibir alguna sanidad, algo en sus vidas, en el fondo habían sido maldecidos por el Señor, porque ese mismo día le había acontecido la situación negativa. Sigamos adelante. Unos dicen que se puede recibir sanidad siempre y cuando, dijimos, no sea, sea de muerte. Si no es así, esperemos. Versículo 6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, amado. Esto es tremendo. Dice la Escritura que él no quiere sacrificio. Dice la Escritura que él, ¿qué busca en el hombre? Un corazón arrepentido, un corazón humillado, pero también dice: misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. El concepto del Sabbat enseñado por Jesús era totalmente diferente al que ellos enseñaban. Porque al decir nuestro Mesías que Él era el Señor del día de reposo, nos está diciendo que el día de reposo le hace bien al hombre. Porque Jesús nos hace bien. Ellos enseñaban que los seres humanos debían cumplir esa ley a fin de ser salvos. Para Jesús era un tipo de figura del Evangelio. El descanso que Dios nos da es entrar en el día de reposo cuando hemos sido limpiados de nuestro pecado. Ahora, no existía ninguna ley que prohibiera esto, pero la interpretación que ellos hacían de la ley les permitía hablar de esta forma, que en realidad era algo incorrecto.
En ese tiempo habían varias escuelas de rabinos que enseñaban esto. Entonces, el Señor Jesús apela al sentido común de ellos, pero se ve sorprendido. Por eso dice que Él se enojó de la actitud y la reacción que ellos tuvieron. Ahora, ¿por qué comparto esto? ¿Por qué comparto en esta mañana esta palabra? Porque creo que nosotros también debemos tener sentido común. Así como conté ese ejemplo de ese joven que fue a una isla que no debía ir, incluso pasando por las autoridades. ¿Por qué fue? No era necesario. A lo mejor en su corazón sintió, sí, puedo llevar el evangelio, pero quebró normas que habían estado establecidas. O sea, de ahí ya podemos darnos cuenta que no fue correcto. Los dogmas de la religión habían dicho, no se puede sanar. Es ahí donde se pierde el sentido común. Incluso en otro evangelio, hablando de esta misma situación, el Señor Jesús agrega lo siguiente. Mateo 12, 11 y 12 dice así. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. El Señor Jesús cierra esta interrogante diciendo, es lícito, está permitido hacer bien en el día de reposo. No hay mucho que pensar, no tenía mucho que meditar. Entonces, ¿qué significa? Que el día de reposo es una bendición para el hombre. Nosotros tenemos que recibir esa bendición. ¿Y qué significa el día de reposo? El día de reposo significa un momento, un día en el cual nosotros tenemos mayor comunión con el Señor. Esa es la idea. Ese es el día de reposo. El Señor Jesús da la respuesta a la situación. El hacer bien está en el Mesías. Él representa todo el bien del hombre. Dios está hablando. Lo que Dios crea es para que el hombre pueda disfrutar y pueda salir de todas estas situaciones que al estar acá muchas veces nos vemos enfrentados. Veamos otro ejemplo de sentido común. Mateo 10, 22 al 23 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahí continúa y dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Él está hablando de la persecución venidera. ¿Pero qué le está diciendo? Yo no quiero que ninguno de ustedes se conviertan en mártires. Huyan, arranquen. Si los persiguen en esa ciudad, váyanse a la otra. No afrenten, no enfrenten la persecución. No, por el contrario. Si tienen la oportunidad de partir, de arrancar, de escapar, háganlo. Eso está diciendo el Señor Jesús. Eso es sentido común. Otro ejemplo, Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El sentido común, ¿qué nos está diciendo acá? Estos hombres o este hombre es necesario para la propagación de este buen mensaje. Estos hombres expulsaban demonios y hacían sanidades. Pero acá, ¿qué vemos en los propios discípulos? Como no nos sigue, no está correcto lo que estás haciendo. Eso es lo que tratan de decirle al Mesías. Pero el Señor le dijo en el fondo, son necesarios. Son necesarios. O es necesario para lo que estamos haciendo. Es una ayuda. También es importante en la predicación del mensaje. El maestro rompe con todo esto diciendo, físicamente
quizás no estén con nosotros, pero están haciendo la labor a la que ustedes también están siendo enviados. Y esto es tremendo, amado, porque esto nos habla de unidad. Todos tenemos una misma tarea. Todos podemos aportar, todos podemos sumar, independiente del lugar o de la congregación donde estemos. Todos hemos sido llamados a propagar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te quiero decir en esta mañana, ¿por qué te comparto esto? Porque uno de los temores que las personas tienen generalmente al comenzar es leer la Escritura. El otro día conversaba con una persona y me decía, no entiendo la Escritura. Pero sabes que cuando me decía eso, yo recibía que al momento de disponerse a leer, ya cerraba su mente. Entonces yo le decía, no, tienes que hacerlo más fácil. Aplica tu sentido común, le decía, lee, solamente lee. No digas que es difícil, que no lo puedo entender. No, léelo solamente. Léelo. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar, dice la Escritura. Pero para poder léelo normal. Por último, amado, lee la Escritura por conocimiento. Y el Espíritu Santo te va a ir hablando. Aplicar el sentido común en nuestra vida, en el diario vivir y también en nuestra tarea como creyente es muy importante. Porque si no aplicamos el sentido común, caemos en una religiosidad, así como estos fariseos, de acuerdo a estas tradiciones orales que ellos habían formado de generación en generación y pasaron a quitar la autoridad de la palabra. Por eso el Señor Jesús viene a quebrantar y le dice, esto no es así. Esto conviene hacerlo. No es como ustedes les dicen. No les pongan cargas pesadas, cargas que ni ustedes mismos llevan. Y terminando, Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Eso es sentido común. Así que en esta mañana, ahí donde estás, yo quiero decirte que puedas aplicar este sentido común para leer la Escritura, para hablarle a otro. Cuando nosotros hacemos esto, la palabra, el mensaje, la Escritura pasa a ser parte de nuestra vida. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Es bueno orar o no orar? ¿Es bueno leer o no leer? El sentido común te dice, es bueno, hay que hacerlo. Aplicar el sentido común en todas las áreas de nuestra vida es importante, porque es el mismo el que te va a decir si está correcto o no estás correcto. Y nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos ayuda en toda situación. Así que en esta mañana quiero orar por todos aquellos que sienten que la Escritura es difícil, que les cuesta leer, que les cuesta relacionarse con la palabra, que al momento de sentarse dicen, no entiendo, no puedo entenderlo, se empiezan a quedar dormidos, a lo mejor cuando leen la Escritura. No, vamos a orar en esta mañana para que esto no se te haga difícil y para que así como el Señor Jesucristo les dijo a ellos, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Qué simple pregunta, pero ellos callaron, porque había algo en sus corazones ahí. Era más importante para ellos condenar al maestro que sanar a ese hombre. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos si gustas en esta mañana, para que cada vez que leas la palabra, tú puedas verlo, no como algo difícil, sino como algo que te conviene. Y esto te permitirá evitarte muchas situaciones en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por todos los que están ahí, Señor, mirando, Dios mío, esta reflexión. Y te pido, Señor, que así como tan fácil nuestro Maestro nos presenta la enseñanza de la Escritura, de la misma forma cada uno de ellos puedan recibir esta instrucción emanada de usted, Señor,
escritas, Señor, por los discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, que es alimento, que es vida, que nos ayuda, que nos redarguye, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pueda pasar a ser para cada uno de ellos un alimento deseable, un alimento que ellos anhelen, Señor, en el nombre de Jesús. Y quita todo pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús, que es difícil leerla, que no se entiende, Padre. Por el contrario, necesitamos, Señor, necesitamos ser fortalecidos, Señor, a través del conocimiento de tu palabra y también con la poderosa ayuda del Espíritu Santo. Que tengas una muy bendecida semana. Damos gracias al Señor por su palabra, y todos aquellos que hoy día por primera vez escucharon esta palabra, yo te invito a orar por unos segundos y que puedas repetir después de mí: Señor, te abro mi corazón para que puedas morar en mí. Te invito a ser parte de mi vida. Perdone todas mis faltas, todos mis errores, y que mi nombre desde hoy pueda estar escrito ahí en el libro que está en los cielos. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta sencilla oración te invita a ser parte de una tremenda familia de los que creen y saben que hay un Dios todopoderoso. Y en este poderoso, hoy día yo te quiero hacer partícipe de gratitudes que tenemos para el día de hoy. Gracias, Señor, por permitir disfrutar de tu grandeza. Agradecido de todo lo que haces en medio nuestro. Mira, y la primera gratitud viene de Santiago de Maipú. En el mes de septiembre, una dama se tiene que operar de piedras en el coledoco. Esta dama pensaba que esta operación iba a ser sencilla. Al otro día podía regresar a su casa, pero la dejan hospitalizada. A los 8 o 10 días se pone grave porque tiene una hemorragia. Y empieza lamentablemente a vivir momentos muy tensos, muy tristes, porque ella estaba muy, muy grave. Su familia estaba ya casi despidiéndose de esta mamita, de esta esposa. Pero gracias al Señor le dio una nueva oportunidad. Y hoy día, ahora ya está en su casa, disfrutando de su familia, pasando todo este postoperatorio, pero esa gravedad ya quedó atrás. Agradecemos al Señor su misericordia. Recuerda que cada día que puedas disfrutar es una ganancia. Cada día es bendito, que Dios te otorga ese día para que tú puedas disfrutar, así que aprovéchalo. La segunda viene de La Serena. Un varón pierde su trabajo, tiene depresión, lo único que quiere es morirse. Pero gracias al Señor, muchas gracias, Señor, porque ahora este varón está estable emocionalmente, psicológicamente. La depresión ya se fue y tiene un nuevo trabajo. Bendecimos al Señor porque en todas las áreas Él puede, Él tiene el poder para cubrir. Y la siguiente viene del norte. Del mes de junio hemos venido orando por un varón que sufre un infarto y en sus pulmones empieza a tener líquido. Lo mandan a su hogar por este asunto de la pandemia, no le pueden operar el corazón y sufre entre dolores, malestares y vive momentos como muy dolorosos. Pero gracias al Señor que en este mes de octubre le hacen esa operación a su corazón y está muy, muy bien. Está en su hogar, está con la familia disfrutando. Agradecemos al Señor por esta alta que le dieron ahí y esta bendita mano poderosa de nuestro Dios. Y la última es de un varón de 61 años, de ahí del sector de la zona de Copiapó. Y este varón tiene COVID. Y más encima tiene un coágulo en el cerebro, muy, muy grave. Pero una vez más el Señor se movió, una vez más el Señor se glorificó. Este varón salió de su gravedad y está de alta en su hogar. Así que mira, yo te quiero que tú también puedas bendecir al que es inigualable, al que es poderoso, al que nos sorprende cada semana con esos tremendos milagros. Y oramos por todas estas peticiones. Tenemos más de 30, 40 peticiones que todavía están ahí, que están en tratamiento, que todavía están graves. Le rogamos al Señor que ponga su bendita mano en cada uno de ellos. Así que yo te bendigo en esta mañana y te digo
que sigue creyendo en Él. Para Él, las cosas que son imposibles para nosotros, para Él son posibles. Que tengas una hermosa semana, que Dios te bendiga, te guarde y sus ángeles acampen alrededor tuyo. Bendiciones.